Grabar esta. Ahora sí, nuevamente un cordial saludo para ustedes. Bienvenidos a Puntos del Cuidador. La Red Latinoamericana de Cuidadores les saluda en un evento muy especial para todos nosotros. Ustedes saben que con esta voz de hablar sobre cómo es el cuidado en Latinoamérica, cada uno hemos tenido voces de distintos lugares. Hemos estado en Ecuador, hemos estado en El Salvador, hemos estado en México. Hoy estamos en Paraguay con una representante nuestra en Paraguay, pero que es cubana. Ella va a hacer su presentación de quién es, por qué está acá con nosotros. Y vamos a tener en cuenta, ojalá podamos, digamos, prestarle mucha atención, porque esto del servicio forma parte de toda la integralidad del ser humano, además de aquello que significa ofrecer a alguien algo que es menos que intangible, pero que se vuelve tan tangible en cuanto que nos da unos resultados maravillosos. También es el significado y es más significativo para el cuidador, cuando entiende cómo esa labor se supera más allá de lo material y le es gratificante para sí mismo. Dice la experiencia humana, la historia, en casi todas las propuestas del crecimiento humano, que gran parte de nuestro crecimiento como personas es el servicio, es dar cada vez a alguien algo más de aquello que nosotros sabemos hacer, darlo con infinito amor, con cariño, con respeto y con calidad. No para recibir, sino es dar por recibir, porque recibe uno también enseñanza, recibe un aprendizaje y tiene una gran experiencia de él. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Leti, bienvenida. Vamos a recibirte, pues, la comunidad de cuidadores. Vamos a estar aquí pendientes de lo que nos vas a compartir. Y te estoy buscando para que puedas participarnos todas tus experiencias, para que nos digas qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos que hacer para hacer cada vez más un cuidado de calidad. Entonces, bienvenida, buenas noches, un saludo muy especial. Bien, buenas noches. Primeramente, saludos a todos y también darles la bienvenida a este encuentro y agradecer en primer lugar la oportunidad a la Red Latinoamericana de Cuidadores que me ha permitido desarrollar la actividad y ser la réplica de ustedes acá en el Paraguay. Actividad que en el Paraguay hasta tanto estaba un poco dormida y estamos ahora en este minuto revitalizando toda actividad referente al arte del cuidado, porque debemos partir de la premisa de que el cuidado es un arte, ¿verdad? Y eso tenemos que tener claro todo y cada uno de los que acometemos esta significativa labor. Mi nombre es Leticia Chema Natú, como bien decía, soy cubana y resido acá en Paraguay hace 4 años, soy licenciada y máster en enfermería, profesora titular e investigadora auxiliar, y en este momento me desempeño como encargada de la capacitación de un sanatorio privado, el Sanatorio San Lucas, de acá del Paraguay. Y bueno, partiendo de la premisa de que cuidar es prestar una especial consideración a la dimensión psicológica, emocional y moral de la salud y la enfermedad, que trata de valorar a la persona en términos de humanidad, centrándose en sus necesidades y en un cuidado comprensivo y sensible, satisfaciendo la necesidad humana de estima a través de la manifestación del compromiso y el interés por cuidar. Sí pienso, y por eso agradezco muchísimo el espacio que ustedes le ofrecen, o sea, a través de la Red Latinoamericana de Cuidadores, el compromiso fundamental de capacitar a todos nuestros cuidadores, ya bien sean profesionales o no profesionales formados en el sistema. Y cuando divido así
En estas dos aristas me refiero, por ejemplo, al cuidado de enfermería propiamente dicho y al cuidador que no es formado en el sistema, pero que de igual manera se comporta como todo un profesional. Atender a personas a personas de la tercera edad requiere de una capacitación integral para poder acompañarlas de la mejor manera, entendiendo y conociendo las características de esta etapa, afectada a menudo por problemas propicios que van surgiendo, ¿verdad? Y hacer una adaptación y adecuada de su vida cotidiana. La vejez es un proceso que es inherente al ser humano, así que donde se van a producir cambios físicos, psicológicos y sociales. Es también ese proceso dinámico, gradual, natural e inevitable que conlleva la pérdida de la autonomía, y con esa percepción tenemos que nosotros concebirlo. La disminución de la movilidad aumenta la prevalencia de las enfermedades, donde los tratamientos e indicaciones médicas se vuelven indispensables para brindar una mejor calidad de vida, siendo de gran importancia el cuidado, la contención, el acompañamiento, tanto de esa persona necesitada del cuidado como de su entorno. La asistencia psicológica y emocional desde su visión holística, y después le voy a dar este concepto de holístico. Holístico no es más que ver al individuo como un ser biopsicosocial y cultural, y desde esa visión se enfoca el cuidado, brindando esa visión holística, como les decía, junto con un adecuado trabajo interdisciplinario de ese equipo de salud al que por supuesto están también incluidos los cuidadores, ¿verdad? Y por supuesto, este equipo conjuntamente con los cuidadores van a brindar seguridad y confort en función de las experiencias vitales, ¿verdad? Desarrollando procesos cognitivos, destrezas o sensibilidades específicas en el adulto mayor. O sea que es fundamental evitar la tarea que todos acometemos en este sentido. Por supuesto, al apoyar a los integrantes de salud, este cuidador, que somos todos nosotros, brinda acompañamiento, aplicando esas técnicas básicas que ustedes nos dan como herramienta, previniendo los accidentes en el adulto mayor y generando en el medida de las posibilidades mayor autonomía, ¿verdad? Con el objetivo de lograr una adecuada interacción de esos servicios que nosotros brindamos a las personas fundamentalmente en su domicilio o fuera de este. Por supuesto, manteniéndolos en su contexto y con el fin de mejorar, como bien decía anteriormente, la calidad de vida, evitar internaciones innecesarias, generar habilidades remanentes y, por supuesto, promover nuevas redes sociales de contención para este adulto mayor. Y, por supuesto, nos va a permitir este tipo de capacitación que ustedes aportan, una formación profesional sólida, acompañada, por supuesto, de una certificación, que es lo ideal, que va a permitir desempeñarse, por supuesto, en la labor de manera eficaz, en la labor del cuidado de los adultos mayores. Siempre yo digo que el cuidado debe verse, o la atención con calidad, desde dos aristas: la calidad y la calidez, que no es lo mismo. Calidad habla de ese conocimiento incorporado que tenemos nosotros. Esa es la calidad, todos esos principios que nosotros ponemos en función del cuidado. Y calidez no habla más que brindar ese cuidado a través de la empatía. La empatía, que no es más de ponerse en el lugar del otro, como yo quisiera que me tratasen en igualdad de condición. El día que tengamos y mantengamos esa visión, por supuesto, vamos a brindar un cuidado con muchísima más calidad. Entonces, bueno, nada, ya dichas estas palabras, quiero hacer la presentación y compartir, porque bueno, preparé la presentación para entonces poderles aportar a ustedes desde mi modesto conocimiento algo que puede enriquecer, y por supuesto desde la perspectiva de intercambio. O sea, no me creo ni con mucho un evangelio vivo en cuanto a la actividad del cuidado, pero sí intercambiar y compartir con ustedes el conocimiento, y por supuesto que esto sirva de réplica para mejorar el actuar de nosotros los cuidadores. Excelente, bienvenida. Ya puedes empezar a compartir pantalla cuando quieras y puedes iniciar. Qué maravillosa introducción, qué buen resumen. Y esto sí que significa un buen camino para hablar del servicio de cuidar, de todo eso que hacemos diariamente. Bienvenida, Leti. Gracias por esa introducción y atentos todos a lo que vamos a aprender hoy.
Bueno, el título de nuestra presentación de hoy que nos ocupa es Experiencias en el servicio del cuidado. Como bien les decía en la introducción, desde acá, desde nuestra visión durante los años de servicio, poderle transmitir a ustedes de una manera amigable y sintetizada algunos de los elementos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de establecer el intercambio del cuidado con nuestros adultos mayores, en este caso, que es el tema que más nos ocupa. Quería empezar, y no podía dejar de hacerlo, desde el punto de vista de mi profesión, que es la enfermería, hablar de una de las, o sea, de los metaparadigmas de enfermería, y entre una de ellas, una que actualmente es contemporánea, y es Jane Watson, donde ella profesa la teoría del cuidado. Y es importante a veces apegarnos a las teorías porque nos aportan los elementos necesarios para nosotros poder trabajar y, por supuesto, fundamentar la actividad que nosotros vamos a realizar, donde Jean Watson, desde el 1979, hablaba en su teoría del cuidado, que el cuidado humano comprende un compromiso moral donde se protege y se realza la dignidad humana, va más allá de una evaluación médica y, por supuesto, se ve a través de la experiencia, la percepción y la conexión, mostrando un interés profundo a la persona. Por supuesto, el cuidado se puede demostrar y practicar eficazmente de forma interpersonal. Cuando es efectivo, promueve la salud y el desarrollo individual o de la familia. Las respuestas del cuidado aceptan a las personas no solo por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. Y, por supuesto, partiendo desde el punto de vista de las características, en este caso, del grupo etario con el que estamos trabajando, los adultos mayores, debemos tener en cuenta algunas de las falencias más significativas que se encuentran presentes en este grupo etario, en nuestros adultos mayores. Sabemos, como bien le decía, o sea, envejecer es una actividad inherente a la condición humana, y el envejecimiento conlleva una separación mutua entre anciano y entorno. O sea, hay una ruptura entre el anciano y el entorno, porque el adulto se libera de altas presiones sociales y reduce personas con las que éste interactúa. Por eso nosotros tenemos que, dentro del aporte del cuidado, poder no solo ver al anciano como un ente aislado, sino verlo como esa ruptura que tiene con el entorno y cómo nosotros vamos a lograr incorporarlo nuevamente a la sociedad, porque realmente todavía amerita que sea incorporado a la sociedad. También podemos ver, por supuesto, dentro de las características de este grupo etario, una pérdida, o sea, pérdida, ya bien sea física, que se hace evidente a través de la degeneración corporal, la pérdida de la movilidad y la salud en general, pérdida de la habilidad cognitiva, pérdida emocional a nivel familiar. Claramente se evidencia como el fenómeno de nido vacío, a veces muchísimo de nuestros adultos mayores, por supuesto, por ese mismo proceso de nido vacío de los hijos, de abandono de los hijos del hogar, que es un proceso que está descrito y es fisiológico, pero que, por supuesto, a veces nuestro adulto mayor sufre las consecuencias del mismo. A nivel social, también hay una pérdida porque se presenta con la lejanía de amigos y antiguos compañeros. O sea, todo esto desde el punto de vista de la esfera psicológica. También desde la experiencia, son personas que tienen mucha sabiduría y que, por supuesto, a través de la experiencia vivida, así como una vista distinta de las cosas en el mundo. Y eso a nosotros nos va a servir y tenemos que aprovecharnos de ese conocimiento que tienen para poder interactuar con ellos. Creo que es importante. Y desde la perspectiva del cambio, donde vemos que, o sea, tienen una visión. Anteriormente ellos
casi siempre nos plantean, no se veían las cosas que se ven ahora. Por eso la adaptación al cambio de la nueva era, por supuesto, les es un poco más difícil y nosotros tenemos que incidir un poco como cuidadores también en irlos, por supuesto, introduciendo en este nuevo mundo, explorando su esfera física. Y una de las cosas más importantes que nosotros abogamos hoy en nuestra profesión, y por supuesto siento que todo el que aplique al cuidado debe tener presente, es la humanización del cuidado. No es solo cuidar, es humanizar ese cuidado. Y esa humanización del cuidado no es más que la interacción entre los conocimientos de la ciencia y los valores del ser humano, para poder establecer una asistencia con calidad centrada en el individuo a través de un vínculo que se establece a través de esa relación interpersonal de la cual hacía alusión antes. Humanizar el cuidado promueve en la persona con necesidad de cuidado la adhesión a los tratamientos y los cuidados. También nos permite ser sensible a la vulnerabilidad de la persona con necesidad de cuidado ante su situación de salud. Y ahí estamos hablando ya de aplicando el principio de la empatía. Ser consciente y sensible a la salud emocional y mental de la persona con necesidad de cuidado. Y aquí me detengo, hablo de persona con necesidad de cuidado porque sabemos que dentro de la red latinoamericana, independientemente de enfocarnos quizás en el adulto mayor, estamos en la mejor disposición de poderle brindar un buen cuidado a toda esa persona, que no necesariamente tiene que ser un adulto mayor con necesidad de cuidado. Para eso nos estamos preparando y creo que eso es una premisa fundamental dentro de la calidad del servicio que estamos dispuestos a brindar. Y por supuesto, además de su salud física, permitir que la persona con necesidad de cuidado se sienta singular e importante durante la prestación del cuidado. Y ya en el mundo entero se aboga de la autonomía que tiene que tener la persona con necesidad de cuidado. Esa autonomía de que nosotros podamos, desde la interacción y ese vínculo que se establece entre la persona que tiene la necesidad del cuidado y el cuidador, de nosotros también desde su autonomía, permitirles interactuar con nosotros. Que por supuesto esto nos va a dar un gran gabaje para nosotros poder trabajar y brindarles un cuidado con calidad. Este vínculo humanizado se comienza desde identificar a la persona con necesidad de cuidado con su nombre. O sea, a veces vemos, inclusive hoy se aboga a nivel internacional en cuanto a las normativas de la seguridad. En este caso, voy a hacer mención del paciente. Por ejemplo, se aboga porque el paciente se siente identificado. Igual pasa con ese adulto mayor o con esa persona con necesidad de cuidado. Nosotros tenemos que identificarlo por su nombre, que él se sienta todavía aún reconocido, porque como bien les decía, esa ruptura de su entorno y con el vínculo social, y a veces no lo llamamos por su nombre y su proceso cognitivo podemos también quizás afectar en algún momento. Proteger la privacidad e información brindada, mantener una actitud de tolerancia, sensibilidad y respeto y amor hacia la persona con necesidad de cuidado. Estar presente, atender los llamados, escuchar sus angustias y necesidades. A veces nosotros no necesitamos un consejo, necesitamos una escucha activa. Y a veces no nos damos cuenta de eso, y eso es importante. A veces el adulto mayor o generalmente necesita ser escuchado. Y nosotros a veces los cuidadores no nos damos el tiempo, o sea, sí, le cambiamos, no sé, su pañal, le damos su medicamento a tiempo, estamos haciendo históricamente todos los cuidados encaminados a la esfera de la medicina, pero el aspecto psicológico lo estamos olvidando. Y como bien les decía, a veces y casi siempre lo que se necesita es la escucha activa, o sea, mantener esa escucha activa para nosotros poder escuchar las angustias y necesidades sentidas que tiene ese adulto mayor y ver desde nuestro punto de vista y nuestro profesionalismo cómo canalizarlas, cómo viabilizarlas, y en el caso de que por supuesto infieran de manera negativa o interfieran de manera negativa en su estado emocional, cómo mitigarlas. Proveer protección, confort y apoyo libre de amenazas a la integridad de la persona con necesidad de cuidado, ser benevolente, querer siempre el bien de esa persona con necesidad de cuidado y de su familia, ¿verdad? Porque estamos hablando del entorno. Beneficiar poniendo el máximo empeño en atender a la persona con necesidad de cuidado en todos sus aspectos y hacer cuanto se pueda
para mejorar su salud de la forma que se considere más adecuada. Nosotros en enfermería utilizamos mucho los patrones de cuidado y creo que sería bueno hacerlo extensivo a ustedes también en el intercambio como cuidadores, hacer extensivo estos patrones de cuidado. Estos patrones de cuidado que se considera una herramienta útil para reflexionar sobre la calidad del cuidado. Estos patrones de conocimiento son y de cuidado el patrón empírico. Este consiste en dar un cuidado basado en la investigación, teorías o leyes, así como los estándares de calidad vigentes, que permiten lograr un resultado en la persona con necesidad de cuidado. Está el patrón personal, que este patrón hace referencia al proceso interpersonal entre el cuidador y la persona con necesidad de cuidado, donde se requiere comunicación y empatía en este proceso. Como ven, en todo momento de mi intervención hago mucho énfasis al tema empatía, calidad, calidez, porque son realmente los conceptos que tenemos que irnos apetrechando y irnos apropiando en el renovar del conocimiento para nosotros poder brindar un cuidado con calidad. Está el patrón ético, que donde se cumplen los principios bioéticos que rigen en la medicina, que es el de la autonomía, la beneficencia y la justicia. El patrón estético, que consiste en la sensibilidad de percibir la realidad, es decir, la intuición de actuar de manera inmediata. Entonces yo, desde nuestra percepción, por supuesto, del cuidado, quisiera ponerle algunos ejemplos de cómo desarrollar estos patrones que por supuesto son importantísimos para nosotros mejorar la calidad del servicio que estamos brindando. En el caso del patrón empírico, por ejemplo, una persona que es dependiente del cuidado, nosotros podemos, durante la observación o a través de la observación, por supuesto, podemos darnos cuenta si es una persona que por supuesto es dependiente del cuidado. Y al ser dependiente del cuidado, no va a poder cumplir con las actividades de autocuidado. Y por supuesto, debido al reconocimiento de esta necesidad, vamos a proporcionar cuidados totalmente dependientes para mantener su estado de salud. Entonces nosotros vamos a ser capaces de visualizar que, valga la redundancia, esa persona es dependiente de ese cuidado. Y nosotros tenemos que darle las herramientas, ¿verdad? Y por supuesto, desde los valores, sentimientos, crear un vínculo amistoso y cariñoso, y de esta manera nosotros poder conocernos a nosotros mismos, por supuesto, conocer nuestras debilidades, nuestras emociones. Yo siempre digo, y ahora se aboga muchísimo, y es un término muy utilizado, y es el tema de la inteligencia emocional. Nosotros tenemos que saber cómo manejar nuestra inteligencia emocional también como cuidadores. Y la inteligencia emocional no es más que cómo canalizar mis emociones y, por supuesto, poder interactuar con las emociones del otro. Eso es algo fundamental, porque por supuesto nosotros también como cuidadores, y eso se ha visto de hecho en la intervención anterior que pudimos visualizar, también vemos que los cuidadores tenemos, por supuesto, necesidades sentidas, emociones y sentimientos. Por eso creo que es muy importante que nosotros desde este patrón empírico podamos conocer las necesidades, podamos brindar un cuidado empático y personalizado que se va a generar y que va a permitir, por supuesto, la necesidad de investigar acerca de sus patologías. A veces decimos, no somos profesionales formados en el sistema, pero si estamos brindando un cuidado, creo que lo más idóneo es investigar acerca de la patología de mi paciente, de mi adulto mayor en este caso, saber cuáles son sus necesidades sentidas y, por supuesto, cuáles son, en este caso, los cuidados que pudiéramos brindar para mejorar su situación, no solamente en la esfera fisiológica, sino también psicológica y social. La comunicación y confianza debe establecerse cada vez más fuerte entre el cuidador y la persona que necesita del cuidado. Y por supuesto, esto me va a ayudar a mejorar las estrategias que sigan su tratamiento. A veces, por ejemplo, un ejemplo que nos pasa con un paciente o con una persona que necesita del cuidado es que
situaciones de depresión o por episodios de depresión les resulta innecesario tomar los medicamentos, porque además manifiestan que no los ayuda a recuperarse. Y entonces debemos adquirir la habilidad de identificar cuándo se siente triste, por ejemplo, cuándo está en un cuadro de depresión. Y nosotros desde nuestra percepción y conocimiento adquirido debemos cuidar, por supuesto, la forma de comunicarse, establecer un diálogo sano y, por supuesto, interactuar y hacerles recordar los momentos felices. O sea, a veces nos enfocamos en que tienes que tomarte el medicamento y olvidamos la esfera psicológica. Si en el momento no desea, vamos a respetar su autonomía. Vamos a ver por qué no desea y si es por alguna situación de depresión, de que considera que no desea ingerir el medicamento, entonces nosotros vamos a buscar las vías, ¿verdad? Y una de estas es recordarle momentos felices. Y sí está demostrado, está evidenciado desde nuestra experiencia, que cuando comenzamos a hablar con la persona que está necesitada de cuidado, cuando empezamos a interactuar con ellos desde la confianza y el respeto, logramos, creándole un entorno agradable, que ingiera los medicamentos. Por eso le decíamos que el cuidado tiene mucha pertenencia con la adhesión al tratamiento. Porque vuelvo y repito, nos convertimos en esa persona en la que confía, esa persona que por demás le brinda, por supuesto, le brinda toda la confianza y le brinda un entorno favorable. Y por supuesto, tiene que ver mucho con el patrón personal, que también hace referencia a ese proceso interpersonal entre el cuidador y la persona necesitada del cuidado. El patrón ético, que como bien les decía, hablaba y habla sobre los principios de la bioética como la autonomía, la beneficencia y la justicia. Y por supuesto, en este patrón nosotros debemos proporcionar los cuidados necesarios. Hacía alusión anteriormente, como saludarlo, llamarlo por su nombre, tratarlo con respeto, identificar sus principales creencias y opiniones. Y cuando hablo de creencias y opiniones, estoy viendo al individuo y estoy brindando un cuidado desde el punto de vista holístico, con visión holística, ver al individuo como un ser biopsicosocial y cultural, ¿verdad? Y se ve hasta en las pequeñas quizás acciones de cuidado, y ahí estamos cumpliendo con estos principios de autonomía, beneficencia y justicia. Y les voy a poner un ejemplo. Si acompañamos a un adulto mayor a ver la misa, por ejemplo, que saben que casi siempre nuestros adultos mayores profesan algún tipo de religión, y solamente acompañarlos a ver la misa, estar con ellos en ese momento, aunque sea a través de la televisión, en ese momento vamos a comprender su esfera espiritual. O sea, y vamos a poder trabajar a través de esa esfera espiritual, también canalizar sus sentimientos y necesidades. Cuando se realice el baño, antes de comenzar, procurar cerrar puertas, ventanas, donde también estamos haciendo cuidando con ese principio de beneficencia, de no hacerle daño al adulto mayor. Por supuesto, vamos a darle un trato digno, porque a veces el adulto mayor, o generalmente los adultos mayores, son muy recatados. Y entonces nosotros descuidamos esa línea delgada de la ética, si vamos a brindarle un aseo, de nosotros proporcionarles un entorno donde ellos sientan que su privacidad no está invadida. Si por supuesto en el momento de bañarle, siempre solicitar su consentimiento para tocarlo o realizar algún procedimiento. A la hora de nosotros, por supuesto, realizar esa actividad diaria. Y por supuesto, también a la hora de la administración de los medicamentos, siempre verificar su dosis, su vía de administración, su caducidad y presentación. Y hoy se aboga desde el cuidado y desde la autonomía de nuestros clientes, por supuesto también que ellos sean partícipes de sus tratamientos. Si tenemos, o sea, nuestra esfera cognitiva la tenemos de manera consciente, nosotros compartir con las personas que están necesitadas del cuidado, compartir cuáles son los medicamentos y por qué los está tomando, ¿no? Y cuáles son los efectos que va a tener positivo. Por supuesto, el patrón estético, que no debemos descuidar,
ese patrón estético que considera el arte del cuidado y consiste en la sensibilidad de percibir la realidad. O sea, es decir, tener la intuición de actuar de manera inmediata ante una situación que se presenta en el momento. Durante todo momento que apliquemos esta experiencia de cuidado, desarrollar la sensibilidad, el cariño, por supuesto, y convertirnos en personas amorosas, empáticas, cariñosos, tolerantes y responsables en cada procedimiento, siempre buscando el bienestar de la persona. Eso es lo fundamental. En toda la experiencia del cuidado antes descrita, identificamos que los patrones del conocimiento se implementan, o los patrones del cuidado se implementan simultáneamente, debido a que es necesario contar con esas bases teóricas para nosotros poder guiar y brindar ese cuidado, ya bien sea domiciliario o en otro lugar, en otro entorno donde se encuentre nuestra persona necesitada del cuidado. Y así también se necesita tener las habilidades, y creo que esto es un espacio fundamental y vital para ello, y para poder llevar una relación interpersonal de cuidado y entre el cuidado y al cuidador, ¿verdad? En donde se fortalezca la empatía y la comunicación, en donde es importante incluir esas redes de apoyo para también garantizar ese cuidado con calidad. Y por supuesto, importante y fundamental, apegarse a los estándares y normas éticas durante el cuidado, respetando la cultura, la autonomía, la integridad de la persona que va a ser la receptora de ese cuidado. Entonces, ya para culminar, y bueno, ya establecer el intercambio con la mejor disposición y entereza de intercambiar, que es el objetivo de esta actividad, quiero decir una frase que realmente nos identifica mucho en todo lo que hacemos. Todos podemos marcar la diferencia en la vida de los necesitados, porque es el más simple de los gestos el que marca las más significativas de las diferencias. Muchísimas gracias. Gracias, Leticia, gracias por esa presentación tan ordenada, tan sucinta, que nos recuerda mucho lo que es el profesionalismo. Tu experiencia como desde la enfermería y de esta formación, fíjese, cuando nos encontramos con esas personas que han tenido esa posibilidad de trabajar durante mucho tiempo, tantas cosas, cómo recibimos esa información y cómo valora el trabajo del cuidado. Entonces, muy agradecida como cuidadora, como todo en este escenario de recortar y de mejorar habilidades, me parece maravilloso. Recuerden mucho esta formación. Quisieran, por favor, si tienen preguntas. A ver, Rosalía Soler, tiene la mano levantada, puedes abrir el micrófono y hacer la pregunta. Aló. Rosalía Soler. Buenas noches. No, qué pena. Discúlpeme. No, ¿no tienes preguntas? Ah, bueno, entonces cerremos No el sé. micrófono. Bueno, ¿quién tiene pregunta? ¿Quién quiere hacer un comentario? Por favor, aprovechemos esta experiencia. Mire qué persona maravillosa que nos acompaña hoy, representante de la Red Latinoamericana de Cuidadores en Paraguay, que esta experiencia. ¿Qué le queremos preguntar? ¿Qué quieren saber? Esa experiencia del servicio de cuidado. ¿Cuántos años llevas tú en tu profesión, Leti? 24 años de experiencia. Y siempre, en este momento estás como en capacitación de un centro, me explicabas. Sí, Cuéntanos,
cómo es esa experiencia? ¿Cuáles cuáles crees tú que sean las mayores necesidades de un cuidador? A ver, desde el punto de vista, o sea, en el desempeño que nosotros hacemos, como en este momento desempeñándonos como encargados de capacitación, hemos visto de manera general, o sea, por eso hablaba de la persona con necesidad de cuidado y no solo enfocando al adulto mayor, sino de manera general. Creo que hoy una de las principales aristas que tenemos que reforzar es la humanización del cuidado. No ver ese cuidado como algo monetario, sino como la humanización de ese cuidado que nosotros vamos por supuesto, a brindar. Y creo que eso es una de las aristas en la que hoy tenemos que trabajar más. Y por supuesto, desde el renovar del conocimiento, que eso tiene que ser diario. O sea, no es solo aplicar la habilidad emocional de cómo interactuar con la persona necesitada del cuidado y el cuidador, sino también con ese renovar constante del conocimiento, ya que por supuesto sabemos que lo que hoy aprendemos mañana se vuelve obsoleto con facilidad, y que las demandas en cuanto a materia de salud y en cuanto a materia de cuidado son crecientes. Entonces creo que eso es uno de los aspectos fundamentales que como cuidadores nosotros debemos trabajar muchísimo, trabajar la empatía que a veces también nos está faltando, y a veces somos empáticos y no lo sabemos o está dormidito. Cómo despertar esa empatía, cómo tener esa visión de que me tratasen, como yo quisiera que me tratasen, como decía anteriormente, en igualdad de condición. Porque como bien les decía, la vejez o llegar a adulto mayor es una condición inherente al ser humano, o sea que todos vamos a llegar, ¿verdad? Y tenemos familiares y tenemos personas que por supuesto también están bajo nuestro cuidado, que quizás no son familiares, pero también estamos brindándole un cuidado y es una función vital. Y nunca olvidar en cada uno de nuestros pensamientos que cuidar es un arte. Eso es fundamental. Esa parte me pareció muy importante. Esa frase es un arte, o sea, implica que tenemos que tener mucha observación, mucha calidad, muchos detalles y todo. Leti, ¿cómo ha sido? O sea, tú vas de Cuba a Paraguay. ¿Cuál es la percepción sobre los cuidadores? ¿Cuál es la diferencia de ese diario vivir del cuidador de Cuba a Paraguay? ¿Cómo se siente? ¿Qué nos tienes que comentar como experiencia de ese servicio? Bueno, realmente, como bien te decía, el cuidado de un lugar a otro, por ejemplo, en Cuba, pienso que lo más importante en cualquier lugar que nos encontremos es desarrollar espacios de capacitación. Eso creo que es vital, porque yo siempre digo, ¿no? En cada una de las intervenciones que hago, que nadie es tan ignorante como para no tener nada que ofrecer, ni nadie es tan inteligente como para no tener necesidad de adquirir un nuevo conocimiento. O sea, donde quiera que nos encontremos y por supuesto aplicado al contexto donde estamos viviendo, porque las realidades a veces por tema de idiosincrasia son diferentes. Y por ejemplo, en Cuba, las personas son muy ávidas a la capacitación, son muy dadas a renovar ese conocimiento constante y por supuesto más si está en función del cuidado de la salud del ser humano. Y eso creo que es quizás donde estriba un poco la diferencia en cada uno de los lugares donde hemos tenido que desempeñarnos, es desarrollar esa avidez y crear espacios como el que crea la Red Latinoamericana de Cuidadores para que las personas puedan apetricharse de ese nuevo conocimiento. Creo que en realidad ahí estriba, porque realmente el empeño, tratamos de poner el corazoncito también, tratar de trabajar con calidad y calidez, y como bien decía, la calidad habla de nosotros, de cómo nosotros podemos mejorar continuamente el desempeño que brindamos. ¿Cuál crees tú que debe ser ese don de servicio que debemos trabajar los cuidadores? ¿Qué es lo que más tenemos que trabajar en ese servicio de cuidado? Bueno, realmente, como bien decía anteriormente, sigo insistiendo, humanización, trabajar mucho la esfera psicológica de nuestras personas necesitadas de cuidado. A veces eso olvidamos, y bien lo decía, a veces lo tenemos sí limpio, lo tenemos con su medicamento a tiempo, pero no le conversamos, o sea, no interactuamos con él, no nos damos cuenta que quizás tiene su esfera emocional afectada
porque fue una persona que quizás en una vida, en un momento determinado, jugó un rol y hoy ese rol está abolido, está desplazado. Y nosotros tenemos que tener esa percepción, no solo verlo como quizás la persona necesitada de cuidado, que a veces decimos es majadero, no colabora, pero tenemos que ver el porqué. Y creo que eso parte, y vuelvo y repito, de esa comunicación estrecha que nosotros, desde la base del respeto, que nosotros podamos establecer con esa persona necesitada de cuidado, donde vamos a hacer, por supuesto, una réplica de esas necesidades sentidas que tiene. Si nosotros somos capaces de identificar las necesidades sentidas que tiene un ser humano, nosotros vamos a ser capaces de poderlo entender, de poderle canalizar y viabilizar, y como bien decía, esos sentimientos y necesidades sentidas a veces no necesitan un consejo, a veces solo necesita una escucha activa, necesita un abrazo, una mano en el hombro, y eso a veces descuidamos muchísimo, independientemente de que cumplamos con todas las premisas de su medicación, su baño a hora, su comida a tiempo, y cambiarle mucho el entorno. A veces estamos trabajando con una persona necesitada de cuidado y siempre le damos no sé, hay una terraza, vamos a comer afuera hoy para que puedas interactuar con la naturaleza. O sea, creo que la esfera psicológica es fundamental y vital para que no se rompa ese equilibrio emocional y el equilibrio interno y externo que por supuesto da el traste con la salud. Qué bonito, qué maravilloso, qué buen resumen y qué buen aprendizaje. Angélica tiene las manos levantadas. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, señora. perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, me parece muy importante lo que ha compartido la licenciada Rosario. Y yo le quería preguntar si de estos años de experiencia, cómo, y en diferentes países, cómo han cambiado los cuidadores, es decir, en el aspecto familiar, si el cuidador siempre ha sido alguien ya profesional, o en estos años se ha ido sumando más un cuidador que es ahora el familiar, porque en algún momento llegaron a comentar en otros conversatorios que nosotros siempre, bueno, no, pensábamos que el que cuidaba siempre era el enfermero o en un hospital o en casa, pero ahora que esta constante ha sido el cambio, en su experiencia, ¿cómo ha ido viviendo en dos países diferentes y al pasar de los años, cómo se ha incrementado cuando ya el cuidador no es solamente el cuidador profesional, ha tenido a veces el cuidador que dejar su trabajo, ¿no? Para quedarse en casa a cuidar a un paciente, porque a veces ya no se puede pagar los servicios de un enfermero. ¿Qué tanto ha cambiado en estos 24 años? Y si ha sido igual en ambos países o es igual o que ha aumentado. Bueno, Angélica, precisamente dentro de tu interrogante está la respuesta. Ha cambiado ostensiblemente. Ha habido un tránsito y un cambio sustancial en cuanto a la visión del cuidador profesional y no profesional. Y por eso se han creado los espacios para poder capacitar a ese... yo siempre utilizo, no me gusta utilizar la palabra profesional y no profesional, sino profesional formado en el sistema y profesional no formado en el sistema. Y cuando hablo de sistema, hablo de sistema de salud. En este caso, yo soy una profesional formada en el sistema de salud. Y todos los cuidadores para mí son profesionales no formados en el sistema de salud, pero sin quitar la palabra profesional. ¿Por qué? Porque todos los días tratan de incorporar, como bien les decía, esos nuevos conocimientos para mejorar en cuanto a la función del cuidado. Y realmente, como bien decías, de hecho, como premisa de la enfermería, que es el cuidado, es el hilo conductor de nuestra actividad, ha cambiado muchísimo. Hoy nosotros vemos en cada uno de los escenarios muchísimos más cuidadores debido a ese mismo contexto social que usted planteaba, en cuanto a la imposibilidad de poder pagar quizás un profesional formado en el sistema, y vemos muchísima más, o sea, visualizamos más el modo de actuación de un cuidador profesional no formado en el sistema. Y esto sí ha sido un vuelco importante y pienso que para bien, porque al final la familia en algunas ocasiones, por supuesto, ha tenido que convertirse en un
cuidador, y qué mejor que nuestra familia para poder brindar este tipo de cuidado independientemente de poder contar con ese profesional formado en el sistema. Y creo que es importante y lo he evidenciado en todos los países que he podido trabajar, que también son una herramienta importante y que forman parte de nuestro equipo. Porque a veces nosotros nos sustentamos, o la mayoría de las veces, cuando hay una persona necesitada de cuidado, que tiene la presencia del cuidador, para nosotros es importante la información que nos aporta ese cuidador, porque es la persona que está, como decimos nosotros, 24/7 también, igual que las enfermeras cuando hay un servicio de internación, pero es quien está 24/7, quien canaliza sus necesidades sentidas. Por eso siempre digo que es importante ese intercambio y ese vínculo interpersonal entre cuidador y persona que requiere del cuidado. Pero Angélica, es ostensible el cambio. Realmente antes la visión era que solo éramos nosotros los que ofrecíamos cuidado. Hoy no, hoy es una réplica de ese cuidado, el cual tenemos que seguir perfeccionando y mejorando desde mi visión y mi óptica. Qué bueno, qué excelente. Fíjese que sí que un concepto que puede cambiar. Dime, Angélica. Muchas gracias. Y sí, también lo que nos comentó la licenciada en la presentación, reflexionaba ahora, lo que ella decía, que no siempre, bueno, a lo mejor antes pensábamos que solo una persona mayor iba a necesitar cuidado, ¿no? Pues por el paso de los años y este cambio y la independencia física. Y ahora, este año también viví un evento y digo, no solamente, ella lo decía con sobrada razón, no solamente es una persona mayor, ¿no? En cualquier momento, quienes todavía llegamos a ser independientes, vivimos situaciones que son a corto plazo, pero es muy, muy fuerte vivir una situación ya por la enfermedad propiamente, que solo es como temporal, pero viene el golpe de las emociones, ¿no? Por sentirnos independientes y que un día despertamos o encontramos que ya no somos tanto y este es una afectación, yo creo que a las emociones y los sentimientos, pero sí es algo que es como para que cada uno reflexione cada día, ¿no? Que la salud, pues es un regalo invaluable, pero también el que cuida está haciendo un arte de todo ello en cualquier edad que uno tenga. Y muchas gracias por todo el aporte. Termino. Gracias. Gracias, Angélica. La dependencia cuando notamos, cuando somos conscientes de cómo podemos ser dependientes de otra persona en una situación es increíble. El servicio, lo mencionaba al principio, son esas cosas intangibles, son esos cuidados invisibles que a veces a esta calidez que hablamos, que habló nuestra expositora, que eso es invisible, ¿verdad? Es como que no se palpa tan rápidamente como otras cosas. Es a lo que nosotros le damos como ese rasgo significativo. Leti, antes de que terminemos, yo quisiera saber, o sea, dentro de estas experiencias de cuidado siempre hay una que lo afecta a uno más, una, digamos que ha sido como no tan bonita o dolorosa en esa experiencia de cuidado. Quisiera que nos compartieras eso, una que no haya sido tan buena como cuidadora y que te haya dado un aprendizaje, y otra que te haya gratificado muchísimo, así como cortica, pero que nos hable de ese rasgo humano también tuyo y de ese rasgo humano que estamos buscando en el cuidador, porque si hablamos de humanización en el cuidado, tenemos que entender que es un humano cuidando a otro humano, ¿verdad? Y si en ese sentido no nos reconocemos como humanos también, pues vamos a caer de pronto en un error por vernos demasiado procedimentales o instrumentalistas. Entonces, quisiera esas dos experiencias, porque a veces sabemos que no todo es tan perfecto ni maravilloso, y eso nos ayuda también a entender esto que es el cuidado. Bueno, realmente, como bien decías, desde la empatía, ¿no? Que tenemos que desarrollar, a veces lastimosamente no hacemos un buen manejo de la empatía y nos desbordamos también en sentimiento. Por eso es otra arista que también podíamos trabajar en algún momento como tema, y son las habilidades emocionales que podemos nosotros desarrollar dentro de nuestra actividad como cuidadores. Y realmente es imposible no interactuar y no sentir
por supuesto, esas necesidades que tiene la persona que depende de un cuidado. Como lastimosamente y quizás una de las situaciones más difíciles, yo soy máster en atención integral a la mujer, es la maestría que hice y soy o sea, enfocada en toda la parte de la obstetricia. Y realmente una de las cosas que todavía no supero fue una muerte materna y fetal que tuve que evidenciar cuando yo estaba en mi proceso también de infertilidad para poder tener a mis bebés. Y o sea, estaba precisamente siendo atendida en un proceso de infertilidad y tuve que asistir una muerte materna y fetal en mi país, lastimosamente, por situación que no, por supuesto, no derivaba en el quehacer de médico ni de enfermería, sino era algo inevitable. Y realmente es difícil cómo uno se siente identificado a través de la empatía con la persona, precisamente cuando uno está pasando por situación similar. O sea, yo estaba con la intención de tener bebé y ver cómo se estaba perdiendo uno y cómo una mamá no podía hacerlo. Creo que eso me dio el gabaje de querer aprender acerca de la habilidad emocional, porque tuve un quiebre en el cual no pude continuar asistiendo. Y por eso es que creo que también es importante trabajar en las habilidades emocionales, porque en ese momento no supe cómo me metí tan adentro de la situación porque estaba identificada que no supe cómo manejarlo y no pude seguir brindando de manera efectiva la atención del cuidado. O sea, creo que esto es un evento para mí negativo dentro de mi profesión. Siento que fue hasta una derrota el no poder enfrentar emocionalmente. Por eso siempre en cada una de mis conferencias que le doy a las personas que capacito, siempre les explico que es ser empáticos, pero no desbordarnos en empatía, porque vamos a ser afectados y vamos a afectar el cuidado que brindamos. Creo que eso es una de las experiencias que todavía duelen. Y dentro de las experiencias con satisfacción es ver cómo la persona necesitada de cuidado se recupera a través de solamente ponerle la mano en el hombro, es trabajarle esa esfera psicológica, darle una sonrisa cuando entramos a los servicios de salud. Y hay personas que te dicen, me sonreíste y me alegraste el día, sabiendo nosotros que están rotos por dentro. Creo que eso es una de las mayores satisfacciones que nos llevamos a diario en cada una de las actividades que hacemos. Para mí la esfera emocional es fundamental y vital. De ahí parte todo, es salud. Humanos, qué maravilla, humanos. Quería tomar eso Buenas porque noches. un momentico, Cecilia, darle un poco a ese énfasis a lo que significa la experiencia, la vivencia, la cotidianidad. Y me gusta mucho la palabra que usó, ese adjetivo que usó Leti de no nos podemos desbordar, debemos empezar a entender que ese desbordaje lo único que va a hacer es, va a generar una cadena de malos eventos, de malas interpretaciones, malas comunicaciones. Entonces ahí debemos detenernos, es un poco la conclusión también de, de tu conferencia, debemos detenernos, hay patrones, hay guías, hay maneras, entonces eso es lo que queremos en la red latinoamericana de cuidadores. Entonces es muy importante y hemos visto, o sea, lo más importante es que somos humanos, también nos agobiamos, también no nos encontramos a veces en unas situaciones, yo siempre lo llamo la colocación del cuidador. Debemos estar colocados, afianzados, sabiendo que estamos participando en una parte de la vida de alguien y es dependiente. Ahora sí, Cecilia, cortico, por favor, porque ya casi vamos a dar por terminada la Así. sesión. No, más que todo, buenas noches, licenciado, y buenas noches, compañeros. Sí, es agradecerle mucho a la compañera Leticia. Es verdad que nosotros no nos debemos desbordar, pues no, y debemos trabajar en esos sentimientos, digo yo, de apego hacia las personas. Y me gustó mucho la exposición de ella, su experiencia, la felicito, ese amor que le pone a las cosas, esa vocación de ella. eh, es una experiencia de ella que nos comparte y que nosotros debemos aceptarle
ese compartir de ella. Muchas gracias, de verdad, compañera. Eso sí ayuda a veces que realmente nosotros también sí nos desbordamos. A mí también me ha pasado en lo poco tiempo que he tenido de experiencia en el cuidado del adulto mayor. Verdad es mi compañera. Muchísimas gracias por esas lindas palabras, esa linda exposición. Muchas gracias. Una linda noche. Gracias, colega, gracias. Leti, Cecilia está en Ecuador. Aquí tenemos gente de Colombia, Ecuador, Argentina. Creo que alguien de Perú. Estoy viendo bastante gente de Colombia. Y pues agradecidos infinito con esta experiencia. Les recordamos siempre cómo es esa voz. ¿Vieron cómo son esas voces? Voces cubanas en Paraguay, hemos visto, y siempre con la misma intención de mejorarnos como cuidadores, de pasar de ser un buen cuidador a ser un mejor cuidador de otra persona y de nosotros mismos. Partimos de nosotros, nos volvemos más hábiles, nos entrenamos. Recordamos que tenemos un proyecto de vida particular, que en ese proyecto de vida está dar y compartir un gran servicio y volvernos como algo que dijo hoy Leti que me parece muy importante, una mano bien puesta en un hombro, una sonrisa bien dada, un silencio también que proporcione presencia y alimento para nosotros y para la otra persona. Entonces son esos cuidados que son esas habilidades que superan lo visible, nos ponen en otro escenario y nos dan una gran experiencia. Muchísimas gracias, Leti. Creo que vamos a tenerte por acá en otro escenario desde todo punto de vista. Mire que, Leti, quisiera agradecerte porque es la primera vez que aquí ha estado una enfermera, que es como nuestro partner, como nuestro siguiente nivel de acompañamiento, porque definitivamente son las personas que más están con el paciente en este caso, que pasan sus turnos largos conociendo cada sonido, cada dolor, haciendo cada herida, pues por supuesto bajo un amparo de un conocimiento de personas, de médicos y todo esto, pero que realmente viven el cotidiano de esa vulnerabilidad que se tiene, que mencionaba Angélica, sobre cómo me siento cuando yo estoy ahí, ¿cierto? Entonces, oírte de esa manera, con esa experiencia, con tantos años, con esa sonrisa, con esa claridad, creo que nos da un aliciente y una confianza grande de mejorar nuestro cuidado. Muchísimas gracias. A todos ustedes les recuerdo que dentro de la Red Latinoamericana de Cuidadores estamos promoviendo el congreso, el primer congreso de cuidados de América Latina en Bogotá, que también es presencial, que también es híbrido, donde vamos a tener otros tipos también de aprendizajes y donde vamos a seguir fortaleciendo esto que se llama comunidad. Para la próxima semana vamos a tener una sesión abierta de un tema que creo que nos va a abrir otro escenario y que vamos a empezar a trabajar tenemos cuidados y cáncer. Un tema grande, un tema que es importante, con una palabra gigante, con una que acompaña cierto tipo de emociones de las cuales nos han hablado hoy, que a veces nos desborda más el miedo que la misma situación. El cáncer es algo recurrente desde hace mucho tiempo y es más, hubo un tiempo en que no podíamos ni nombrar la palabra, ¿cierto? Entonces ahora la tenemos, vamos a tener en nuestra alianza con la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer, que ustedes saben que somos aliados, vamos a tener un médico familiar paliativista que nos va a dar todo digamos, esa orientación de lo que es el cuidado en caso con cáncer. He tratado de que sea un poco también la relación con el cáncer en personas mayores, porque es diferente cuando estamos hablando de las expectativas de las personas y un poquito lo que mencionaba Leti, de esa posición ética frente cuando estamos a una enfermedad
en personas mayores, cuando a veces las personas deciden que no hay nada que hacer o se hacen cosas que no se deben hacer. Y bueno, en fin, muchos escenarios para el cuidador que está ahí acompañando, que está haciendo cosas. Yo personalmente he tenido muchas experiencias, tanto personales como de mis grupos de capacitación, donde hablamos de cáncer severos con situaciones muy complejas y que también han desbordado al cuidado. Es muy importante mejorar ese pensamiento, mejorar nuestro conocimiento sobre este tipo de cosas, y es lo que proponemos a través de la Red Latinoamericana de Cuidadores. Ustedes saben, el cupo ahí pues está abierto, pues esperamos que todos puedan asistir. Y bueno, agradecidos infinitos por este Apuntes del Cuidador con Leti en Paraguay, que nos ha dado, miren esa sonrisa que nos da ese ánimo y ese abrazo cuidador que necesitamos para irnos. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que haya sido por lo menos un aporte útil a todas las expectativas que tenemos como cuidadores. Que nos vayamos con un mensaje bonito, que sepamos que estamos haciendo las cosas bien y que podemos mejorar. Y ustedes, como saben, aprendiendo cada día. Un abrazo cuidador para todos. Hagan lo que tienen que hacer, que es descansar, que es uno de los principios importantes de autocuidado, porque si descansamos, todos vamos en el buen camino. Un abrazo cuidador para todos. Muchísimas gracias. Excelente todo. Descanso. Muchas gracias. Chao, chao.